Bienvenidos a esta clase en el módulo de widgets. Vamos a entrar en un mundo que ya de por sí solo esto es un departamento completo y sobre todo a nivel de desarrollo nos vamos a dar cuenta de que es un poco trabajar a la inversa. Por norma general, si nosotros nos fijamos en jerarquía, siempre que trabajamos con C++, tenemos que el blueprint depende mucho de lo que nosotros hagamos directamente dentro de nuestro ítem de código. Sin embargo, en los widgets, generalmente y al principio esto se desarrolló dando más prioridad inicialmente a la parte del UMG, la parte del editor físico, donde tú vas a poder ir colocando los objetos en una modo de jerarquía, y os daréis cuenta de que cuando nosotros entremos ahí, muchos de los componentes que nosotros colocamos vamos a tener que marcarlos como variables para luego desde C++ poder actuar sobre ellos y crear una lógica. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente nosotros aquí no vamos a crear la variable en C++ para que luego esta aparezca directamente en nuestro widget, sino a la inversa. Primero creamos la variable o el componente dentro de lo que sería el editor de widget y posteriormente la habilitamos y la bindeamos, la vinculamos con el sistema de reflexión para que la reconozca el C++. Antes de nosotros meternos a desarrollar y ver cómo se hacen los widgets, cuáles son los parámetros que tenemos que hacer, cómo controlar esto, por ejemplo, desde el player controller y otro tipo de sistema, lo que he decidido es dividir un poco esta clase en diferentes tipos de lecciones dentro de este módulo, que lo veréis aquí en los títulos, para poder ir poco a poco hablando de qué es cada uno de estos componentes y cómo se trabaja con ellos y desde dónde. Y sobre todo en esta clase, después de que ahora veamos de qué significa UMG, qué significa widget y para qué son, vamos a hacer una pequeña práctica de comunicación donde vamos a volver a coger los delegates y a través de un actor que yo llamé MyActorManagerWidget vamos a intentar con el nivel hacer una especie de comunicación. ¿Para qué? Para que entendáis sobre todo el tema de la actualización de ciertos datos. Cuando nosotros necesitamos actualizar la vida de un personaje o cualquier cosa, hay muy malas prácticas que se suelen utilizar, que es el tema de los bindeos o la actualización en tiempo real utilizando eventos tick o eventos parecidos. ¿Qué pasa? Esto a nivel de rendimiento es una de las peores equivocaciones que están cuando ya existen sistemas como los delegates que ya hemos visto en otros momentos. ¿Qué pasa? Nosotros los delegates en aquel momento lo hemos visto vinculado directamente a otros actores. Vamos a hacer una práctica muy simple, donde en este caso, cuando se cambia el valor de una variable, o en algún momento nosotros actuemos sobre el valor de la misma, lo que vamos a hacer es que se actualice el valor de esa variable dentro del actor, pero este va a informar de que esa variable se ha cambiado y nos lo va a enseñar por pantalla. Inicialmente el mensaje lo va a devolver al nivel, pero la idea es que este concepto luego lo vamos a llevar precisamente a los widgets. Porque la idea es que cuando nosotros dentro de nuestro personaje, cualquier cosa que nosotros queramos enseñar a través de los widgets, cada vez que la modifiquemos, trabajemos sobre ella o activemos a través de un evento, el widget ya lo sepa en ese momento a través de los sistemas de delegates y no utilizando sistemas de bindeo para no tener que usar de los casteos o en este caso también del sistema de interfase. Simplemente por no poder generar en algún momento del proyecto un overhead, que es una sobrecarga a la hora de nosotros tener que estar haciendo esto. Más adelante, sobre todo en los cursos de nivel intermedio, voy a dar una explicación un poquito más técnica del por qué no podríamos o no deberíamos utilizar para actualizar los datos sistemas en los cuales estemos utilizando sistemas de casteo, sistemas de interfaz, principalmente por el overhead que lleva utilizar este tipo de métodos, porque estos métodos al final llevan ciertos pasos que al final sigue siendo carga. Para 1, 2, 3, incluso 100 objetos quizás no pueda generar tampoco ese overhead, pero si tu juego es muy complejo, muy pesado, y conforme va pasando el tiempo va a ir complicándose el mismo, esto lo único que te puede llegar a generar es que tengas todo tu sistema de widget ya programado de esta manera y tu juego sea infumable. Entonces una manera de poder solucionar esto es previendo cómo podemos llegar a optimizar todo este sistema de actualizaciones de datos en nuestros widgets. Con este concepto completamente claro, vamos ahora un poco a hablar qué es esto, ¿no? En un real, al final, un widget es mucho más que una caja de botones. Al final es la herramienta con la que construimos toda la interfaz gráfica que el jugador ve y toca, desde el HUD hasta los menús, pasando por inventario, barras de vida o minimapa. Entonces, todo esto se hace a través del UMG, que es el sistema de interfaz visual que tiene un real. Entonces, lo primero que tendríamos que preguntarnos, como hacemos en todas las clases, es qué es un widget. Técnicamente hablando, ¿vale? Cuando hablamos de widget, en realidad, nos referimos a clases que heredan del user widget, y esto es importante que lo recuerden. Esto significa que son actores visuales que forman parte de la UI, pero no existen por sí solos. Estos tienen que estar anclados a algo en el mundo, y normalmente ese algo suele ser el player controller, porque este al final lo que hace es vincular los sistemas de input y el acceso al HUD principal de nuestro personaje, que es el método ya predispuesto para eso. Y esto al final, ¿por qué es tan importante? Porque al final estos son el punto de contacto entre el jugador y el juego. No solo lo que el jugador ve es lo que usa, menú, barras de vida, botones, sliders, pero al final lo más interesante es que los widgets también reciben información y no solo la muestran. Y esa es la doble dirección, ver y actuar. Esto al final hace que sea parte de, por decirlo de una manera, una parte delicada del diseño. Es precisamente por esto que esto va en un departamento por sí solo. Con este concepto claro, os voy a poner ahora mismo cómo es la ventana de los widgets sobre la que nosotros vamos a trabajar y ahora vamos a comentar un poco qué pasa por debajo del UMG, del sistema de interfaces de los widgets. Cuando tú creas un widget, lo que realmente estás usando es una caja visual encima de Slate. Slate al final es el sistema de renderizado de interfaces de Unreal. Tú no trabajas con Slate directamente, pero está ahí, debajo de todo. Entonces el flujo básico normalmente es, el widget se crea que es un created widget,
se llama aInitialize, que es el método para inicializar, que es donde puedes asignar referencias o configurar valores, y luego este se ejecuta con el construct, que es donde realmente puedes enganchar eventos como onClicked, onHovered, etc. Si lo necesitas, normalmente puedes usar el tick en cada frame, aunque realmente no es recomendable en este caso en widget, porque son realmente pesados y hay un montón de alternativas, como un ejemplo básico que vamos a ver ahora, que ya os comenté. Y al final, cuando ya no lo necesitamos, podemos utilizar el remove from parent y limpiar nuestras variables para que el garbage collection pueda hacer así su trabajo. Entonces, antes de meternos un poco sobre cómo vamos a ir viendo cómo se organizan y cómo se hacen los widgets con todos sus componentes, ¿no? Haremos una pequeña práctica conforme vayamos avanzando. Vamos a ir a hacer la práctica que les comenté. Normalmente, cuando nosotros estamos trabajando dentro de nuestro actor, ¿vale? Si nos volvemos ahora a nuestro IDE, vamos a hacer lo que les comenté. Primero que nada, sabemos que vamos a utilizar un delegate para que este nos informe en el momento en el que algo cambie. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un declare dynamic. Miren, hay una cosa antes de nosotros desarrollarlo para el tema del autocompletado que también les iba a comentar que se me había olvidado. Cuando nosotros, por ejemplo, no sabemos hacer algo y queremos no tener que ir a consultarlo, nosotros podemos poner un comentario. Por norma general suele funcionar, hay veces que no. Y si tú pones aquí, crear un delegate expuesto a Blueprint que pase un parámetro de tipo int. Fíjense qué magia esto. Automáticamente ya él te crea toda la línea con lo que tú le has expuesto y después si quieres esto lo puedes borrar. Esto realmente no recomiendo abusar de él para que te acuerdes un poco de la sintaxis, pero el motivo por el cual yo te enseño esto es para que veas que se puede trabajar de una manera súper rápida con el sistema de autocompletado cuando tú sabes en todo momento lo que tienes que hacer. Después simplemente lo que puedes hacer en este caso es cambiar el nombre para que se ajuste un poco más a lo que tú quieres. Por ejemplo, onChange Live. Al final yo siempre digo que no es mejor programador aquel que se sabe todas las líneas de código, sino aquel que sabe montar las infraestructuras de código. Y esa es una de las partes más importantes. Vale, una vez que ya lo tenemos, sabemos que tenemos que crear una variable y ponemos onChangeLive. Lo colocamos aquí y ahora lo que vamos a hacer es un viewProperty. Una vez que ya lo tenemos, claramente tenemos ahora que crear nuestra variable vida. Y una vez que ya lo tenemos, estas son que vamos a poner en delegates y que vamos a poner variables o datos. Y aquí ahora vamos a poner funciones. Aquí ahora nosotros necesitamos crear diferentes tipos de funciones, sobre todo para encapsular nuestra lógica. Una de las primeras que nosotros vamos a hacer es la de void setLive. Y esta lo que necesita es recibir un valor de tipo entero para que pueda actualizarla. Y vamos a ponerle aquí newLive. Luego vamos a necesitar otro tipo de función. Acordámonos siempre de poner la macro para que esto podamos meternos aquí. Function. Aquí está. Y ahora vamos a crear otra. Vamos a colocar esto por aquí. Copiamos. Colocamos esto aquí. Y ahora vamos a crear otra. Que es la de update live. Update live. Y lo mismo. Nos vamos a necesitar un parámetro de entrada. Y después vamos a crear una función. Aquí. Función. Pero en este caso vamos a hacer una función pura. Que no lo hemos visto hasta ahora. Al final esto lo que nos va a devolver es una función que podemos hacer de dos maneras. Si se fijan, ya nos está archivando un poco, pero la manera que a mí me gusta mucho hacer para que se visualice bien es hacer un void, ponemos getLive, ¿vale? Y aquí ponemos int32, el ampersand que yo siempre les digo, y ponemos outLive. Y ponemos aquí constante, porque esta función realmente no va a ser absolutamente nada más que darnos a nosotros lo que nosotros necesitamos. Y tenemos que poner arriba blueprint pura, blueprint pur, porque esto lo que va a identificar es que la función es pura y que no va a modificar absolutamente nada dentro de nuestro actor. Una vez que ya tenemos todo esto, vamos a compilar y vamos a ver dentro de blueprint qué es lo que hemos hecho. Vamos a ver porque nos hemos equivocado en algo, vamos a ver cuál es el error. Vale, a ver, lo básico es que no hemos declarado el contexto ni ninguna definición. Vamos a ver si es por esto, de ninguna de las funciones que tenemos aquí, y ahora ya haremos la lógica de cada una de ellas, ¿vale? Vamos a copiarlas todas, siempre para ponerlas aquí abajo. Y vamos a poner un título que identifique que estás en la zona de funciones. Ahora vamos a compilar de nuevo. Perfecto, ahora que ya lo tenemos hecho, nos vamos a volver al editor y vamos a ver qué es lo que hemos hecho aquí. Entonces, una vez que ya nos encontramos dentro del editor, ya vemos que tenemos la variable vida, pero no vemos nada de lo que hay aquí. Si nosotros ya abrimos para visualizar los datos que tenemos dentro de nuestro C++, nos vamos a dar cuenta que dentro de vida ya tenemos un onChangeVida que podemos llamar y poder hacer trabajo a través de ella. Y esto es muy interesante
porque nuestro siguiente paso es ver de qué manera podemos trabajar directamente con todo esto que acabamos de armar. Primero vamos a volver para hacer toda la lógica en C++ y luego volvemos aquí. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, vamos a hacer la variable de tipo pura, que simplemente lo que nos interesa es decirle, mira, outLife es igual a life. Entonces cada vez que yo te pida esto, pues me vas a devolver la vida. Vamos a volver al editor. Aquí está. Y si ahora nosotros hacemos aquí getLife, nos vamos a dar cuenta de que ahora tenemos una función en verde, ya no es una función en azul. Esta función lo único que se encarga es de devolvernos a nosotros la vida. Y esto es súper útil, porque si en algún momento nosotros, por ejemplo, estamos aquí en el nivel y tenemos la referencia a nuestro autor, podemos hacer getLife. Esto no. Esto, getLife. Aquí está. Y a esto nosotros podemos averiguar cuál es la vida que tiene en ese momento nuestro personaje o nuestro actor. Entonces, esto es súper útil porque en algún momento nosotros tendríamos que validar o queremos hacer una comprobación externa, pues ya tenemos una función que nos devuelve ese dato. Lo he dicho ahora, sobre todo lo he enseñado ahora porque no lo hemos visto en la clase de funciones y así vamos un poco ampliando todos los conocimientos que tenemos. Entonces, una vez que ya tenemos eso, lo que nos interesa saber es qué es lo que va a pasar cuando nosotros modifiquemos nuestra vida. Entonces, vamos a hacer la lógica del resto de funciones y ahora volveremos a Blueprint. Nosotros al final lo que tenemos aquí es decirle, mira, primero tenemos que hacer una comprobación y tenemos que decir, mira, new life, a ver si no me equivoco al escribirlo, ¿vale? Es distinto a life. En caso de que sea así, entonces new life es igual a life. Y esto lo tenemos súper claro. Aquí lo que nosotros necesitamos hacer es que la vida se cambie, si en el caso de que la vida sea diferente a la que ya tenemos. Entonces, a partir de aquí, lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar el broadcast. Aquí es donde nosotros tenemos que hacer onChangeLife y decirle broadcast. Perfecto. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en este momento? Actualizando todo el tema de la vida. Pero, realmente, ¿para qué hemos creado entonces updateLife? Porque realmente esto lo podríamos hacer aquí. Porque separar esta lógica nos permite poder realmente encapsular ciertos momentos o ciertos trabajos de manera mucho más eficiente. A ver si me he equivocado en algo porque me está dando error. Ah, vale, claro, tenemos que pasarle aquí Delta Life, que le pusimos ahí. Entonces, una vez que ya nosotros tenemos esto, lo que tenemos que hacer aquí es un update life y le ponemos aquí new life, le ponemos aquí life. Vamos a hacer una cosa. Mira, esto es otra práctica porque me he dado cuenta que lo puse con F. Fíjense que aquí lo estoy poniendo con V. Si nosotros ahora nos vamos otra vez a la variable que hemos creado y de repente la cambiamos y la tenemos contenida en muchos sitios distintos, por ejemplo, si yo ahora aquí le quiero poner live, se dan cuenta que ahora me aparece una pequeña pirámide. Si nosotros hacemos clic y le ponemos apply rename refactoring, los lugares donde nosotros estamos haciendo referencia a esta variable se van a actualizar para que se coloque de manera rápida y así no tenemos que estar nosotros manualmente haciendo. Entonces, una vez que ya lo hemos hecho, llamamos a nuestra función donde le vamos a pasar el nuevo parámetro de live después de modificarlo y en el momento en el que eso lo hagamos, ya nosotros nos vamos a venir aquí y le vamos a decir delta live. Y nosotros aquí no tenemos que hacer más nada. Simplemente tenemos que avisar de que se ha actualizado la variable y esto va a actualizar el broadcast. El motivo principal por que lo hago así es porque nosotros en algún momento podríamos querer añadir más lógica dentro del update live, que informáramos a otro sistema o cualquier otra cosa. Entonces ya nosotros tenemos ahora mismo tres funciones que hacen tres cosas distintas. Entonces vamos a ampliar, a compilar, perdón. Vale, y nos vamos a volver al editor. Una vez que nos encontramos aquí, lo que nosotros tenemos que hacer, por decirlo de alguna manera, es irnos al nivel, cogemos una referencia del actor sobre el que nosotros estamos trabajando, y lo primero que nosotros vamos a hacer es modificar utilizando el setLife, porque ya tenemos una función que nos permite modificarla pasándole nosotros la variable que tenemos aquí. Para hacerlo mejor, lo que vamos a hacer es crear una variable dentro del nivel y lo que le vamos a decir es lo siguiente. Cada vez, vamos a venirnos aquí, vamos a utilizar un debug button, debug key E, por ejemplo, debug key 2, vamos a poner, perfecto. Y lo que hacemos es que cada vez que yo apriete este botón, me vas a incrementar un número del valor que tiene. Y vamos a venirnos aquí, perfecto. Y este resultado pues lo vamos a meter dentro del setLife. ¿Qué pasa? En el momento en el que yo haga esto, ya debería ejecutarse el resto de las funciones porque una se encadena con la otra. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros podemos ahora venirnos aquí y ponemos aquí bindear al tema que nosotros hemos llamado que es onChangeLife. Aquí lo tenemos. Vamos a poner onChangeLife. Fíjense el problema que nosotros estamos teniendo aquí ahora mismo. El motivo por el cual nosotros no podemos bindearnos directamente a esto. Y nosotros tenemos que preguntarnos aquí el porqué. Y esto tiene que ver con lo que vimos en la clase de Delegate del tema de las nomenclaturas. Entonces vamos a volver aquí y os enseño el porqué. Y esto tiene que ver porque nosotros hemos puesto aquí Blueprint Callable y esto es decir que nosotros podemos llamar a ella, pero tenemos que decirle Blueprint Assignable. Nosotros podemos asignar esta variable dentro de lo que sería nuestro Blueprint. Vamos ahora a compilar de nuevo. Espero no haberme equivocado, creo que no. Aquí está. Volvemos ahora a nuestro editor. Y ahora nosotros vamos a hacer un
bindeo, una suscripción a cuando se ejecute onChains Live. Aquí está. Y ya lo tenemos listo. Vamos a darle un poquito más hacia adelante y vamos a poner un custom event. Y si se fijan, este custom event ya me está devolviendo una variable que es la vida que tiene el usuario. Entonces vamos ahora a hacer un print string. Vamos a hacer un print text y ahora verán por qué print text. En una clase yo les enseñé a formatear y esto es por lo siguiente, porque aquí podemos hacer un format text y podemos formatear un texto para que sea más cómodo para nosotros y esto podría ser la vida del personaje. Ahora es, y podemos poner entre paréntesis ahí y conectar aquí la vida. Y esto nos permitirá debuguear el resultado. Una vez que ya lo tenemos hecho, se supone que esto va a ejecutarse cada vez que yo apriete y esto lo vamos a ver en vivo porque aquí lo tenemos ya predispuesto. Entonces vamos a abrir en una ventanita, aquí lo tenemos, y si se fijan nosotros ya estamos dentro del nivel. Ahora vamos a comprobar qué pasa cuando yo aprieto la tecla 2. La vida del personaje es 0, la vida del personaje es 0, la vida del personaje es 0. ¿Por qué creen que está pasando esto? Principalmente porque nosotros no estamos directamente modificando la variable por la condición que nosotros hemos expuesto. Vamos a verificarlo dentro del código. Nosotros aquí no hemos puesto ni hemos inicializado lo que debe valer la variable live. Entonces es una manera de nosotros evitar esa condición que nosotros le pusimos. Mira, esto es diferente. No son diferentes. Porque en newLive, nosotros cuando creamos la variable en Blueprint, esto sigue siendo 0 y esto es 0. Entonces una manera es que nuestro personaje está vivo. Entonces nuestro personaje debería tener el valor inicial de la vida en 100. Compilamos. Sé que estas cosas parecen absurdas y tú me dirás, pero esto son errores absurdos. Créanme que pueden pasar más a menudo de lo que creen porque muchas veces te pones a abstraerte, a pensar en la lógica y en la arquitectura de los sistemas y no tanto en hacer cosas tan simples como inicializar una variable o tener los valores correctos a la hora de ejecutar el código. Ahora que lo tenemos claro, aunque esto no es realmente algo productivo, es decir, yo aquí no les estoy realmente enseñando una arquitectura de ningún tipo de sistema, sino cómo funciona y cómo podemos trabajar con él. Aquí nosotros tenemos un evento que se actualiza solo cuando nosotros hacemos clic. Y luego ya tenemos bindeado que cuando pase esto nos tiene que mostrar un mensaje por pantalla. Entonces vamos a compilar, vamos a guardar, vamos a encender y fíjense, vamos a ponernos aquí. Cada vez que ahora nosotros apretemos la tecla 2, automáticamente la variable se está colocando. Pero claro, aquí volvemos a lo mismo que hicimos antes. Fíjense que ahora cada vez que aprieto 2, el número no se está actualizando. O realmente sí se está actualizando. No se está actualizando. Porque a nosotros lo que nos interesa en un momento dado es que la variable cuando entre se actualice y vaya, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, que es realmente lo que nosotros estamos mostrando. Entonces vamos a ver cuál es la lógica por la cual esto no se está actualizando. Y el error, como estáis viendo aquí, lo estamos cometiendo en la propia nomenclatura. Esto, como yo lo puse aquí, está mal. ¿Por qué? Porque realmente nosotros no queremos validar, o sea, setear la variable de entrada. Es al contrario. Nosotros lo que tenemos que decir es lo siguiente. Live es igual a new live. Y esto es súper importante que lo tengamos en cuenta, porque es lo que yo les he dicho muchas veces. Parece obvio, y a lo mejor te habrás dado cuenta desde el principio, o a lo mejor lo has dejado pasar en todo momento. Pero una simple línea de algo tan simple puede hacer que nada funcione. Vamos a compilar. Perfecto, y ahora que nosotros estamos aquí, le vamos a dar a actualizar, y ahora cada vez que nosotros hagamos clic, vamos a ir actualizando la vida del personaje y automáticamente este va a ir dándonos el mensaje por pantalla. ¿Está? Y aquí volvemos a tener otro problema. Cuando nosotros apretamos la tecla 2, no se está actuando el broad. ¿Por qué? Vamos a ver por qué está pasando esto. ¿Qué nos está diciendo? Vamos a compilar aquí. Así, un change. Vale, puede ser que como yo volví a cambiar, vamos a ver, como yo volví a cambiar la variable con la F, ¿vale? Porque antes les quería enseñar cómo se cambiaba. Puede ser que nosotros hayamos cambiado ahora algo de la lógica. Que tenemos aquí? On change live. On change live. El broadcast. Delta live. Aquí lo tenemos bien. Update live. Change live. En principio no debería fallar. Vamos a... Un segundo. Vale, vamos al editor. Vamos a hacer una cosa. Vamos a borrar esto. Vamos a volver a bindearlo. A veces simplemente es por falta de actualización del runtime o cualquier cosa. Vamos a volver a bindear esto. Bin on change live. Aquí está. Lo vamos a colocar aquí y le vamos a crear un custom event. Perfecto. Vamos a dar así y a colocar. Vamos a ver si ahora funciona. Vamos a dar al play. Vamos a colocar aquí. Perfecto. Y ahora vamos a ir dándole al botón. 2. Ahí ya está. ¿Ve? Simplemente necesitaba actualizarse el bindeo
Y como ven ahora sí se está actualizando la vida de manera continua. Y si se fijan arriba en los nodos, cada vez que yo estoy apretando la tecla automáticamente el custom event que está bindeado a cuando se actualiza la vida, me la está actualizando. Para que la clase esta no se alargue demasiado más, esto quiero que lo tengáis en cuenta, este pequeño concepto, porque ya en las siguientes clases ya nos vamos a meter a ver cómo crear un widget, cómo actualizar los datos, cómo crear componentes, cómo modificarlos, asignarlos o bindear. Entonces por esta clase ya es todo, creo que el concepto lo tenemos claro y el cómo podemos ir actualizando y avisando al sistema de que algo está cambiando. Así que nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.